presencia, ante ti me presento. Quiero oír tu voz, te escucho, Señor. Mi atención te entrego, a tus pies yo espero. Aquí quiero estar y mi corazón anhela más de ti. Haz algo nuevo en mí, en ti. Me entrego, Dios. Todo en mí es movido por tu amor, cautivado por tu voz. Mi deseo es conocerte más, Señor. A tus pies me rendiré y mis miedos dejaré. Transformado soy en tu presencia. Mi corazón abierto está, Dios. Haz lo que quieras en mí. Haz tu voluntad en mí, Dios. Mi corazón abierto está. Mi corazón abierto está, Dios. Haz lo que quieras en mí y haz tu voluntad en mí, Dios. Mi corazón abierto está. Mi corazón abierto está, Dios. Haz lo que quieras en mí y haz tu voluntad en mí, Dios. Y haz tu voluntad en mí. Cantamos tu precioso nombre, te ofrezco todo lo que soy. Haces que mi alma viva, pones tu amor en mí. Eres todo lo que necesito, todo lo llenas tú. Haces que mi alma viva, pones tu amor en mí. Y cantamos tu precioso nombre, te ofrezco todo lo que soy. Haces que mi alma viva, pones tu amor en mí. Eres todo lo que necesito, te ofrezco todo lo que soy. Haces que mi alma viva, pones tu amor. Oh, oh, oh.
Gloria a Dios. Los invito a tomar sus lugares, por favor. Ha llegado el momento de estar reflexionando en la palabra y en la voz de la palabra escrita. Amén. Vamos a abrir las Escrituras en el libro de Ezequiel, en el capítulo 22. Dice así la palabra del Señor. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Tú, hijo de hombre, ¿no juzgarás tú a la ciudad derramadora de sangre y le mostrarás todas sus abominaciones? Dirás pues: así ha dicho Jehová el Señor, ciudad derramadora de sangre en medio de sí, para que venga su hora, y que hizo ídolos contra sí misma para contaminarse. En tu sangre que derramaste has pecado, y te has contaminado en tus ídolos que hiciste. Y has hecho acercar tu día, y has llegado al término de tus años. Por tanto, te he dado en oprobio a las naciones y en escarnio a todas las tierras. Las que están cerca de ti y las que están lejos se reirán de ti. Amancillada de nombre y de grande turbación. Hasta ahí. Entendemos que la palabra de Dios en el Antiguo Pacto es la sombra y figura de lo que puede ser en nuestros tiempos en el Nuevo Pacto. Cuando el Señor me dio para ministrar esta palabra, realmente, Dios Señor, es tan fuerte que no podía comprender en qué podíamos reflexionar sin entrar en algo tan fuerte como juzgar o exhortar desde un lugar duro. Pero el Señor enseguida hizo una analogía con estos tiempos. Y esta palabra que es tan fuerte está mostrando a un pueblo que era su pueblo, el pueblo de Israel, encontrándose en una situación muy difícil, en una situación donde ya pasaban muchos años, donde habían dejado a Dios de lado, donde, como dicen estos versículos, ellos mismos levantaron ídolos para sí. Cuando uno lo comienza a leer, piensa que le está hablando al mundo, porque todas las referencias que hay son tan duras que dice, uno piensa, estos nunca conocieron a Dios, o nunca el Señor se les presentó. Pero lo grave de todo esto es que era su pueblo. Era ese pueblo que Dios una vez había escogido para sí. Ese pueblo que dijo, me va a representar, este pueblo que va a llevar mi nombre y todos sabrán que son mi primogénito. Ese pueblo que sacó un día con mano muy dura de Egipto, glorificándose y exaltándose y prometiendo de que ellos iban a ser santificados para Él. Pero tenían que seguir sus decretos, sus leyes, no abandonarlo. Y cuando le habla al profeta, Ezequiel le dice directamente, quiero que les muestres todo lo que se están equivocando. Quiero que les muestres lo mal que están haciendo con mi pueblo. Quiero que levantes la voz y los juzgues, no condenar, porque para eso juzgaba, para poder discernir lo que es de lo que no es y que ellos procedan al arrepentimiento, que es lo que Dios siempre busca cuando levanta la voz. Porque el Señor es un Dios de misericordias. Por eso cuando algo está tan torcido o cuando algo se empieza a torcer, Él hace siempre levantar la voz para que puedan escuchar y poder ver lo que están haciendo. Les está diciendo a este pueblo que levantaron ídolos para sí, pusieron en lugar de, lo pusieron a Dios de lado para ponerse en otras posiciones, que no necesariamente, para hacer la analogía en este tiempo, puede ser una idolatría hecha de una imagen, sino que puede ocupar la idolatría aún dentro de las iglesias, la veneración de hombres, de dones, de regalos dados por Dios.
que nunca deben ocupar el lugar de Dios. Y hay que diferenciar lo que es honrar a lo que es venerar. Sí hay que honrar los hombres de Dios. Hay que honrar la fe que Dios nos dio, pero no idolatrizar la fe, sino honrar a Dios. Ha llegado el tiempo que el Señor nos dice que levantemos la voz. Y dice en esta palabra, en esta figura y sombra, de que han amancillado su nombre. Ese nombre que Dios le dio, que tenía una categoría, que tenía un target, que tenía un renombre, que significaba. Y amancillar quiere decir cuando alguien siente lástima por otro. Es causa de lástima. Habían sido aquellos que conocían en sus alrededores el Dios fuerte y poderoso que tenía, a llegar a pasar después de tantos años a que los miraran y digan, esta gente me causa lástima. Porque la palabra mancillar viene derivada de la palabra mancilla, y la palabra mancilla significa cuando uno se baja del prestigio que tenía. Desprestigiar. Pasaron a ser gente desprestigiada. Por eso el Señor les dice, se van a reír de ti aquellos que están cerca y aquellos que están lejos. Eso es cuando dejamos a Dios de lado, cuando no escuchamos su voz, cuando realmente hacemos oídos sordos. Y aún, por eso digo que es una sombra esto para lo nuevo, de nuestro nuevo pacto, y aún para el tiempo presente, en que tenemos que levantar la voz y anunciar y juzgar, cuando aún dentro de la casa, o aún otros que están aprendiendo otros mensajes, con amor, no con confrontación, poder juzgar y poder plantar la palabra de verdad para que no continúen en caminos tipo babilónicos, que puedan hacer a Dios el centro de sus vidas y que no amancillen el nombre de Dios como cristianos, como hijos de Dios. Cuando este mundo nos ve, sabe al Dios que nosotros adoramos, pero lo bueno es representarlo. No es que solo sepan al Dios que adoramos y que terminemos amancillando ese nombre, desprestigiándolo y causándoles lástima a este mundo, sino todo lo contrario, que realmente nosotros podamos mantener el prestigio de ser hijos de Dios, representándolo. La reflexión en esta mañana es, si estás en el lugar que Dios te dice que levantes la voz, levanta la voz. Como dije antes, no en contienda, sino en amor, pero levanta la voz, juzga y muestra en qué están equivocados. Ayúdalos a que puedan entender y arrepentirse en que han contaminado las cosas de Dios. Y en el caso que sea algo tuyo personal y encuentras que tu iglesia, tu corazón, se apartó de Dios, puso idolatrías en cosas pasajeras y le dio ese lugar que tenía que tener el nombre del Señor a otras cosas, y terminó amancillando o trayendo, como dice esta palabra, también sangre a sus vidas. Hoy es el tiempo para que reflexiones y escuches esta voz de que debes quitar toda Babilonia de tu vida y debes representarlo a Dios como corresponde y quitar todo oprobio que pueda traer a este mundo tu representación. Te invito a cerrar tus ojos. Reflexiona. Reflexiona. Estoy levantando la voz, estoy mostrando aquello que no es, o me quedo en silencio y admito todo. Pero si eres de la persona que está pasando un proceso de alejamiento, hoy es tu oportunidad de reflexión y decir, escucho esta voz y voy a alinear mi corazón a que ninguna idolatría va a tomar mi corazón y que yo voy a levantar el nombre del Señor en alto. Meditemos.
poder disponer de estas oportunidades que nos concede el Señor de venir y sentarnos en la que llamamos nuestra iglesia, nuestro lugar de reunión, y adorar a Dios. En estos días presentes estábamos en un diálogo con mi esposa y me hablaba de la palabra escuela, y esa palabra escuela proviene de la raíz etimológica schola, y que quiere decir lección, escuela, y que tiene que ver con tiempo libre, con un tiempo de descanso o de reposo, pero que en ese tiempo libre o descanso, de reposo, que tenemos la oportunidad de autoconcedernos. Es como cuando el nene va al colegio, es un tiempo de descanso porque él no tiene que trabajar, no tiene una responsabilidad en una industria, en un comercio, sino que va 4 horas al colegio y es un tiempo de reposo donde el nene se sienta, no tiene actividad, pero recibe una instrucción. Y la iglesia no solamente adoramos, sino que tenemos la oportunidad de tener ese espacio de reposo, ese espacio del séptimo día, y venir y sentarnos, pero es un tiempo en el cual tenemos ese espacio, ese reposo, ese no tener una tarea, una actividad, pero sí recibir la instrucción, la palabra de Dios. Y recibir esa palabra, ese tiempo libre, es un tiempo libre en el cual le dedicamos al estudio, a conocerlo más, a recibir más y más del Señor. Así que hoy tenemos esa oportunidad de sentarnos aquí en su casa y recibir la palabra. Quiero que abramos las Escrituras en el libro de Números, en el capítulo 14. Voy a tratar de lo que prediqué antes, como mostrar otro cuadro, otro plano del mismo relato. Y este relato nos muestra a toda una nación que Dios saca de la posición de esclavo y de vergüenza y de maldición, que por más de 450 años estuvieron sometidos en ese sistema. Ustedes tienen que ver que Argentina es más joven que los 450 años que pasó Israel cautiva en Egipto. Y nosotros estamos arraigados aquí. Imagínense alguien que vivió 450 años en otra latitud, ya se sentían arraigados en ese lugar. Pero sin embargo, en ese lugar ellos eran esclavos y ese no era el lugar que Dios tenía para ellos. Algo que el mismo tiempo o el proceso de las cosas reafirma como que no hay cambio, o ya esto es así, o ya está establecido. Y viene Dios y le dice: los voy a sacar y voy a cumplir la promesa que le hice a Abraham, que hay una tierra prometida al padre de la fe y a los patriarcas como el hijo de Abraham, Isaac, y el nieto de Abraham, Jacob, vuestro padre. Yo le dije que tenía una tierra y es la tierra de Canaán. Y eso, todo eso es una figura, aunque lo podemos leer y sabemos que es un acontecimiento y un hecho histórico, pero es una imagen, porque la Biblia dice que es sombra y figura de lo que Dios hoy tiene para nosotros. Así que yo quiero leer esto, pero esto es como la sombra y la figura para llevarlos realmente a la posición que hoy tenemos en Cristo. Entonces Dios los saca, los lleva por el desierto, y cuando llegaron ya al cumplimiento de eso, ocurre esto. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Empezaron a tener un estado emocional desesperante. Dice: y se quejó contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel.
Y le dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto. Ojalá nos hubiéramos muerto allá. O en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa, sean un bocado. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decía el uno al otro: designemos un capitán y volvamos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros lo comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Amén. Hasta ahí la palabra. Vemos aquí, en todo este relato, el estado de ánimo, la desazón, el malestar, porque de pronto ellos se encontraron al punto de ingresar a la tierra prometida, pero vieron que se les tornó imposible al entendimiento de ellos. Les parecía que era un fracaso todo lo que habían hecho. Y le dieron tanto lugar que vemos aquí estos relatos, que vemos la amargura, se reúnen y forman un grupo y comienzan a pensar en volver a Egipto. Y de pronto no solamente reúnen un grupo, sino que reúne un líder, o buscan o quieren buscar un líder para volver a Egipto. Siempre hay grupo, y dentro de ese grupo van a buscar a alguien con un liderazgo para hacerlos regresar al viejo sistema. Antes de profundizar con lo que quiero hablar, quiero traer dos cosas. Primero, la Biblia nos habla claramente que cuando nosotros recibimos a Jesús, dice que en el libro de Colosenses que Dios nos trasladó. Ahí se produjo una mudanza, nos sacó del reino de las tinieblas y nos trajo al reino de su amado Hijo. Algo tomó lugar, nos sacó de una posición y nos llevó a otro. Ahora, tal vez a usted le ocurre lo mismo que a mí. Yo nací en este país, nunca me mudé geográficamente de la latitud, físicamente, nunca me fui de esta nación. Pero la Biblia dice eso, y eso toma lugar en el ámbito espiritual, de que antes yo estaba bajo un reino y ahora estoy bajo otro reino. Junto a eso tengo que decirle que cuando hablamos de un reino es que hay un rey, ¿sí? Entonces, si hablamos de reino es que hay un trono, un rey, o al revés, si hablamos de un rey hay un reino. Y nosotros tenemos que saber que ese reino tiene sus leyes o su lugar de influencia geográfico. Y cuando hablamos del reino de Dios, no es un lugar de influencia Buenos Aires geográfico, Brasil sí y Buenos Aires no, o al revés. No, tiene que ver en el ámbito espiritual. ¿Por qué hago toda esta referencia? Porque usted tiene que ver que la Biblia dice que esto que leemos en el Antiguo Pacto
es como una sombra y es una figura de las realidades del nuevo pacto. Y así como Dios muestra que saca una nación de una posición donde el pueblo egipcio lo tenía como esclavo, nunca lo hicieron como alguien natural de esa tierra, aunque llevaban 400 años de estar allí. Nosotros hablamos de la Revolución de Mayo, hablamos del 1810, 1816 y todas las cosas que tomaron lugar produciendo la independencia de esta nación argentina. Pero estamos hablando nada más que un poco más de 200 años. Y todos nosotros, en el sentido de raíz humana, nos sentimos plenamente argentinos. Fíjense aquí cuántas generaciones pasaron para que tome lugar que ellos vivían en esa tierra, pero sabían que esa no era su tierra y que había un potencial de esclavitud sobre ellos. Y que Dios tenía una tierra que ya se le había prometido a sus padres. Cuando ellos transitan el camino, llegan al final de ese camino y tienen la tierra prometida, pero de pronto el informe dijo, hay gigantes, son más poderosos, y empezaron a llorar y a clamar y a ponerse en un estado crónico. Eso es la figura para traerlo al tiempo presente de que cuando nosotros recibimos a Dios, somos parte del reino de la luz, pero alrededor hay un reino que muchas veces se muestra como mucho más poderoso, mucho más grande, invencible. Y a veces uno dice, la verdad parece que estoy para sufrir y aquí no hay cambio. No, usted tiene que saber que usted pertenece al reino de la luz y la luz vence sobre las tinieblas. Segunda cosa, la Biblia dice, y te lo muestra en los procesos de los siglos y de los tiempos, de cómo el reino asirio babilónico fue traspasado al reino medo-persa, el medo-persa al griego, el griego al romano, y así podemos ver diferentes imperios. Pero ¿qué dice la Biblia? Que este reino, el reino eterno, nunca será transferido a otro pueblo. Este reino es el reino eterno y es el reino al cual usted y yo pertenecemos. El reino de la luz, el reino de los hijos de Dios, el reino glorioso de los hijos de Dios. En esta mañana hablábamos un poco de algo que tengo aquí apuntado. Lo que sucede o lo que suele ocurrir es que estamos tan inmersos en nuestros pensamientos que dejamos de recibir la realidad que nos rodea. Y por ende estamos dejando de vivir la vida abundante que Dios tiene para nosotros. Y esto no es hablar positivo o querer generar una motivación, que si los motivo, gloria a Dios. Pero quiero decir, no es solamente tener buenas palabras motivacionales, sino establecer bien conceptos y principios y un entendimiento sólido. Usted tiene que saber que cuando hablamos en el presente tiempo, en el tiempo, en la estación que estamos viviendo, y estamos diciendo, esto está juzgando, no es un juicio de andar señalando y buscando culpables. No, este es un juicio como el viento y la tormenta que estamos viviendo hoy, que juzga la consistencia de ese árbol. Juzga que esa rama que se sacude, si tiene la consistencia y está bien adherida al tronco. Hoy las cosas que están sucediendo vienen a sacudir, pero ese sacudimiento y ese juicio va a dar testimonio en dónde nosotros estamos plantados y cómo estamos arraigados. No es un señalar, ni competir, ni con esa mentalidad, sino juzga las raíces que están bien sólidas, cimientos consistentes, no en algo superficial. Entonces aquí el pueblo lloró amargamente. Tenemos que atrevernos a producir cambio en nuestro entorno, en nuestra vida. Y cambio no a través del sudor de la frente y quiero hacer, no, creerle a Dios. Cada día de nuestra vida tenemos oportunidades de tomar decisiones, libertades de tomar decisiones.
Lo interesante es que nosotros sabemos que esto es lo que tenemos que hacer, pero muchas veces decimos, sí, yo sé que tengo que hacer esto, pero bueno, Dios dirá. Y lo dejamos ahí pendiente. No emprendemos la acción, no decidimos, no actuamos. Procrastinamos las cosas y postergamos para mañana lo que necesitamos establecer y traer hoy. Sí, pastor, es muy lindo lo que dice, pero bueno, yo ahí la voy peleando. Usted está operando en una frecuencia, en una forma, en una manera, no dentro de entender que usted es parte y yo somos parte de un reino glorioso. Una frase que dije esta mañana y me gusta repetirla y la he dicho en otro momento. Si usted quiere que algo, cambios y cosas hermosas y poderosas sucedan en su vida, necesitamos tomar decisiones y movernos hacia lo que Dios nos está mandando. Y esta frase dice así: el ayer es historia, el mañana es un misterio y hoy es un regalo. Por eso lo llamamos presente. Dios nos dio un presente. Lo digo de vuelta: el ayer es historia, el mañana es un misterio y hoy es un regalo. Por eso lo llamamos presente. Hoy es el día para producir y traer y movernos a esos cambios. Necesitamos dejar de analizar y deducir las cosas en exceso y tomar acciones. Dar los pasos que nos llevan a los cambios, a traer cosas fuera de lo común, extraordinaria. El mayor obstáculo para alcanzar los propósitos y a través de esos propósitos los sueños personales, soy yo mismo. A ver, dígalo conmigo: soy yo mismo. Yo no le dije que era usted, usted mismo está diciendo. ¿Quién soy? Yo mismo. El mayor obstáculo soy yo mismo. Necesito dejar de racionalizar las cosas tanto y hacer que algo suceda. No sucede hasta que usted no asuma la responsabilidad de creer, confiar, depender y entregarse en las manos del Señor. Mire, algunos podrían identificarse con ciertos pensamientos. Bueno, toda la vida fui así, siempre he sido y de esta manera y no puedo cambiar y no voy a cambiar ahora. Otros dicen: un día mi vida va a cambiar y los demás lo van a ver. Un día, ¿no? Por ahí les suena familiar. Otros dicen: no puedo hacer nada, yo creo que Dios me quiere así como estoy. Será la voluntad de Dios que quiere así. Debo hacerlo, pero vemos un día de esto. Si nosotros no cambiamos, es porque no estamos actuando. Y hay veces en ese raciocinio estamos buscando que las cosas se den según nosotros pensamos. Queremos el tiempo específico, correcto, la mejor era, la mejor etapa, en el mejor tiempo. Y a veces no es así. Israel se encuentra viajando en medio de un desierto, saliendo de la esclavitud milagrosa, pero de pronto empiezan a dudar que el enemigo es más poderoso y se quedan ahí. Dice: ¿para qué salimos de allá? ¿Para qué dejamos todo para venir acá y nos vamos a morir en este desierto? Ojalá no hubiéramos muerto allá, nuestros hijos van a ser bocados. Y empiezan a ver todo un panorama, todo razonado desde el intelecto. ¿Qué es lo que sucede? En un estado emocional y viendo de esa manera, la desesperación dice que lloraron y gritaron. Pero si usted sigue viendo, el versículo 2 dice: y se quejaron
contra Moisés y contra Aarón. En realidad se están quejando de Dios. Y comienzan a declarar, mejor sería que nos muramos todos y mejor nos morimos ahora. ¿Y por qué no me morí antes? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Un estado de ánimo, un pueblo que debería funcionar desde otra manera. Debería actuar entendiendo de lo que es su padre y lo que son ellos como hijos. Y Dios se lo demostró, porque lo sacó ya de la esclavitud y le mostró el poder y le mostró el favor y le mostró el cuidado. No solamente los alimentó, sino que nunca el calzado se envejeció ni sus ropas se dañó. Siempre Dios los guardó, los sustentó. Sin embargo, se enfrentan a algo que era el momento de producir cambio. Pero sabe que hay gente que le cuesta ir a los desconocidos. Mire a alguien y dígale, es el pensamiento de la mediocridad. Mejor así, estoy seguro. Mejor loco conocido que por conocer. No. Usted es un pensamiento de estancamiento. Ellos dijeron, no, pero esto no podremos. ¿Cómo? Venció el ejército más poderoso de aquel tiempo y no te podrá vencer unos gigantes, derribar un muro. Fíjense, se quejan, murmuran, se desesperan, se reúnen y forman un grupo para volver al otro sistema. Recuerde lo que dije al principio, no era un preámbulo, era un fundamento. Está el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Hay gente que dice, me iba mejor antes que ahora. Al final me llevaba mejor con la gente de antes que con la de ahora. Al final son mejores mis compañeros de trabajo, mis vecinos, que los de ahora. Hay gente que empieza a quejarse y a creer que no puede producir resultados y no puede vivir la vida abundante que habla las Escrituras. No puede vivir la vida Zoe que Dios dice. Y es cierto que alrededor nuestro sigue un mundo en pecado y un mundo que no ha sido redimido. Pero recuerde lo que dijimos antes, este reino al cual nosotros pertenecemos, del cual existe un rey, y ese rey es nuestro Padre, y este es el reino de la luz, el reino justo, el reino glorioso de los hijos de Dios, y el otro es el reino de las tinieblas, del pecado y la maldad y de la esclavitud de la cual fuimos libres. Pero hay algunos que todavía están mirando de querer volver allá. Hay algunos que están queriendo implementar sistemas de aquel reino. Traer el orden y establecer ese rey en su vida. Dice, no, ¿cómo yo voy a querer eso? Sí, pero fíjese que estas figuras de Israel llegaron a ese punto y quisieron volver atrás. Pero si usted lee un poco, en los versículos 9, dice que procuraron apedrear a Aarón y Moisés. Entonces, mire este cuadro. Comienzan a ver con ojos humanos y terrenales y empiezan a sacar conclusiones. ¿Qué veníamos diciendo? El que quiere producir cambio espera un tiempo propicio para eso, siempre busca una excusa y no, que no es el momento, que no es el tiempo, que no es ahora, y quiere todo como a él se lo hubiera imaginado. Pero Dios no sigue tus imaginaciones, Dios sigue sus planes y sus propósitos, que no son temporales, son eternos. Amén. Pueden tomar lugar en una temporada, pero tiene que ver con lo eterno. Con el mismo plan que tuvo con Adán y Eva en el huerto del Edén, es el que va a ejecutar en el fin y ahora. Nada ha cambiado. Dios es el mismo y tiene la misma intencionalidad con usted y conmigo. Entonces ahí ese estado de el hombre está dando en esa posición de desesperación y sacar conclusión, forma un grupo. Dentro de ese grupo buscan uno que los lidere para volver a Egipto. Y lo último satánico es atentar contra tu hombre enviado. Y usted fíjese que son cuadros que muchas veces toman lugar en la iglesia. Es el cuadro que alguien se puso mal por algo, se desesperó con algo, lo vio de esa manera, lo calculó de esa manera, lo recibió de esa manera.
Dios tenía una tierra prometida. Sin embargo, ellos vieron que era imposible, se pusieron a llorar amargamente y quieren matar, apedrear es mandar al pelotón de fusilamiento a Moisés y a Aarón. Quieren matar al hombre enviado, al hombre que Dios puso para producir los cambios en su vida. Primero, que ellos no asumieron los cambios. Todo lo que estuve hablando es para producir cambios. ¿Sabe qué personas parecen tan humildes, tan simples, pero en el fondo tienen un orgullo? Y están en una posición de mediocre porque tienen miedo a hacer cambios. Y si hacen cambio y fracasan, le tienen miedo al fracaso, pero no le tienen miedo al fracaso. Tienen miedo a qué va a decir el otro y qué van a pensar o qué van a hablar de mí. Y eso es orgullo. Y eso es no permitirse que, habiendo intentado, no lo logró. La historia de Einstein, yo la tenía aquí escrita, de Einstein no, de Thomas Edison, que creó la lamparita, la bombita. Cuando él fue a mostrar su proyecto y les cuenta que tuvo que realizar más de 2000 ensayos hasta llegar a mostrarle esa bombita. En una conferencia de prensa que se celebró, alguien le preguntó, ¿qué sintió después de haber fracasado 2000 veces? Porque hay veces lo vemos desde una perspectiva incorrecta y decimos, sos un fracasado, intentaste, y somos orgullosos y no queremos producir cambio por miedo al error, miedo a fallar, miedo al qué dirán, miedo a la opinión del resto. En Argentina se produjo en estos días la muerte del senador, el cual era un deportista, campeón de Fórmula 1, llamado Carlos Alberto Reutemann. Un excelente corredor. Luego de él, apenas uno llamado Zunino, y no me puedo acordar el nombre del otro, volvieron a pisar la Fórmula 1, pero después nadie subió un auto de Fórmula 1 como lo hizo Carlos Alberto Reutemann o el antiguo recordado Fangio. Pero ¿sabe que a Reutemann le sucedieron dos cosas? Primero, estaba a punto de ganar el Gran Premio Argentino, una multitud lo estaba siguiendo y a 70 metros se quedó sin nafta. Fue un dolor terrible, casi muy marcado. Luego de eso ganó la competencia de Brasil en Jacarepaguá, allí en Brasil. Luego de eso ganó en Estados Unidos y después ganó otras de Europa. Pero en Estados Unidos fue cuando termina el campeonato y él queda segundo porque el propio equipo se le rebeló y termina segundo. Entonces venía con habiendo dejado el auto, viene caminando y venía con sus cascos y los guantes, lo estaba poniendo en el auto, y un muchacho argentino le empieza a decir, vos sos un fracasado, le dice. Nunca ganaste nada, sos el segundo siempre, sos un fracasado. Y Carlos Reutemann tenía un temple muy bueno, ¿no? Tal vez otro argentino hubiera reaccionado, pero él siempre tuvo muy buen temple. Una persona de un carácter pausado, campesino, santafesino. Entonces le pregunta y le dice, ¿vos cómo viniste acá? Dice, no, yo dejé Argentina y me vine a vivir a Estados Unidos. Entonces Reutemann le dice, ¿y por qué te viniste a Estados Unidos? No, vine porque allá en la Argentina está todo mal y es un país que cada día lío y todas estas cosas. Esto no era ni año 80. Y se quejaba de todo. Entonces Reutemann le dice, ¿cuántos habitantes hay en Argentina? En ese momento no llegábamos a 25 millones de habitantes. Entonces 25 millones de habitantes. Y le dice, de los 25 millones, dice, vos te viniste aquí a América a trabajar porque en Argentina no tenías trabajo. Sí, no, acá trabajo y tengo mi auto y tengo así. Y dice, de los 25 millones, ¿cuántos corredores hay?
Dice, ¿cómo corredores? Sí, ¿cuántos corredores hay? Entonces hablaron de turismo carretera y dijeron como 50, 60. De todos esos, ¿cuánto hay que corren en Fórmula 1? Entonces el muchacho lo mira y le dice, no, vos solo. Él dice, entonces de 25 millones yo soy el único que estoy corriendo en Fórmula 1 y para vos soy un fracasado. Y vos, que abandonaste tu país y te fuiste queriendo buscar un nuevo rumbo, me decís a mí, fracasado, que soy el único entre 25 millones. Hay veces el diablo juega con conceptos y juega con todo el sistema del reino de las tinieblas para producir cierta opresión sobre las personas. En estos dos casos, Thomas Edison y Reutemann respondieron de manera diferente a las presiones. No permitieron que las presiones los gobernaran. Edison le dice, no, nunca me sentí 2000 veces fracasado. No fracasé 2000 veces en hacer una bombilla. Me limité a encontrar 1999 veces o forma en la cual no se debe hacer una bombita. A veces si nos dejamos llevar por las corrientes del mundo, podemos producir este cuadro que vemos aquí. Desazón, no dormimos, no tenemos reposo, no tenemos descanso. Nos ponemos en un estado de un desánimo y un desconfigurado, grito, llanto, muy molesto. Y lo peor que podemos hacer es atentar contra el hombre que ha sido enviado a nuestra vida. La Biblia nos habla acerca de un relato y nos habla de un naufragio que padeció Pablo. Y cuando Pablo, junto con toda la tripulación, llegan a una playa, se comienzan a calentar con fuego y Pablo toma parte de esa leña y la pone sobre el fuego. Pero de pronto se da cuenta que una víbora lo mordió en la mano y se sacude y la tira al mismo fuego. La víbora se quemó. Los naturales de allí, de la isla de Malta, saben cómo es el proceso y qué es lo que le va a comenzar a producir en el cuerpo. Es muy factible que se le hinche la mano, se le produzca una alta temperatura, fiebre, desmayo y muerte. Ese era el cuadro secuencial que debía pasar en Pablo. ¿Qué pensaron todas esas personas que estaban ahí viendo los nativos de Malta? Diciendo, este hombre, qué bárbaro, se salva de milagro de un naufragio, pero parece que la muerte lo sigue porque ahora lo picó la víbora simplemente prendiendo un fuego. A veces la crítica, la presión alrededor lleva a una nación como ellos. ¿Y por qué estoy haciendo todo este diálogo? Porque alrededor nuestro seguimos teniendo un mundo irredento y que presiona y que Satanás quiere traer una cultura, pero nosotros tenemos que entender lo que es y lo que somos nosotros en el reino de Dios, y que en este reino somos hijos y somos herederos directos del Padre Celestial, y que este reino vence sobre el otro reino y que el otro reino va a desaparecer, pero este permanece para siempre. Su reino y su rey. Entonces Pablo ve que de pronto los nativos se le acercan y le dicen, no te pasa nada, nos estamos asombrando. ¿Cómo es que no te morís? Porque el cuadro ahora sería que estés en un estado mal. Y comenzaron a verlo con otros ojos. Lo que primero lo vieron como fracaso, como muerte, como diciendo, este hombre, ¿cómo falló que está a punto de perder su vida? Porque se salvó de milagro, pero ahora una víbora lo pica. Empezaron a ver que nada de ese sistema tomaba lugar en la vida de Pablo. La víbora sabemos que es figura de Satanás. Y aunque Satanás haya mordido de muerte
Lo voy a decir también a la cámara y a los que me ven por internet. Aunque hayas recibido una mordida mortal, usted y yo pertenecemos a un Dios, a un orden, a un reino, a un sistema donde nada de la víbora tiene lugar en tu vida. Nada del reino de las tinieblas tiene lugar en tu vida. Este es el día para producir los cambios. Este es el día. Moisés se arrodilló y simplemente oró por el pueblo y puso su rostro en tierra porque ellos estaban procurando apedrear. Moisés buscó a Dios. ¿Qué hizo Dios? Se manifestó en medio del pueblo. Había una tierra para tomar acceso. Había una nueva vida por delante. Usted que me está viendo y los que están aquí tienen que saber que esto es una figura de lo que es vivir en el reino de Dios. Hay veces inmerso en la cultura y en las situaciones presentes y nuestros pensamientos nos invaden porque estamos acostumbrados a ver cosas. Yo hablaba con los hermanos y le contaba esta mañana y le hacía un gráfico, lo voy a hacer pronto por causa del tiempo, de cómo hoy en día yo recuerdo la expresión de alguien que me dijo: el delito es el mejor negocio y el delito mueve millones de dólares, millones de dinero. Claro, uno piensa en el delito, piensa en el ladrón, pero todo el aparato que hay atrás del delito es lo que mueve. Todo el gasto que hay atrás del delito. Yo le contaba a los hermanos, simple, rápido. Le mostraba a mi esposa un camión con acoplado que llevaba una carga. Por detrás, un autogol. No era mi sobrino aquí. Un autogol de seguridad controlando esa carga. 2 personas sentadas en ese vehículo. ¿Usted sabe lo que es un vehículo? Primero, el alquiler del camión para transportar la mercadería. Hagamos un ejemplo sencillo, una latitud de un punto a otro, Buenos Aires a Rosario, Buenos Aires, Córdoba, autopista. Imagínense los peajes, los 400 kilómetros de acá a Rosario, los 700 a Córdoba, lo que lleve todo eso. La nafta de ese vehículo, el gasto del vehículo, pagar 2 sueldos por una mercadería. Fíjese todos los recursos que hay que mover atrás para seguridad, para producir seguridad. Por supuesto que todos queremos estar custodiados, guardados, pero ese es el sistema del mundo. Y nosotros estamos acostumbrados a ver todo eso y adoptar todo eso como que eso sería seguridad. A veces creemos que salud es tener una obra de salud que me va a respaldar en un momento. Es bueno, yo tengo mi obra social. Y también tengo seguridad cercana y policía y todo eso. Pero nuestra salud y seguridad no proviene del policía ni del servicio médico que nos brinda la obra social. Proviene de Dios. En Dios confiamos. En Dios está nuestra esperanza. El punto es tomar el presente y tomar el hoy. Y decidirse a comenzar a dar los primeros pasos. A decidir vivir la vida de reino, la vida de hijo, la vida abundante en este mundo, en este tiempo y en esta hora. Sabemos que el enemigo se muestra como superior, más poderoso y que lo maneja y gobierna todo. Pero ¿qué dice este relato? Que los hombres que confiaban en Dios dijo: si Dios se agradara de nosotros. Para ese tiempo, la idea era: ¿será que Dios nos ama? Para este tiempo, ya sabemos que Dios nos ama. Porque Juan te lo dice, de tal manera está la magnitud del amor de Dios que Cristo murió por usted y por mí. Así que no necesitamos dudar. La posición nuestra de hoy es: pertenezco a un reino donde hay un rey, donde ese rey
es el eterno Dios de los cielos, justo, glorioso. No importa si hay otro reino que es de las tinieblas, porque mi reino y mi rey vence y es mucho más poderoso el que está con nosotros que el que está fuera de nosotros. En otras palabras, la misma expresión que utilizó Caleb, son pan comido o los comeremos como pan. Este es el día para que te atrevas a comerte a tus enemigos como pancito y migaja de pan. Este es el día para que te atrevas a vencer los temores. Si estás atravesando algo físico, salud, hogar, familia, economía, para que des esos pasos en fe y confíes en el Dios de los cielos. Estaban ahí a las puertas de acceder a la tierra prometida. Esto es figura de nosotros en la tierra de reposo. ¿Estás operando en sudor de la frente o estás confiando y reposando en que Él es tu Señor, Él es tu Dios, Él es tu Rey, Él es tu sanador, Él es tu proveedor? Aleluya. Póngase de pie, por favor. Determínese a que algo suceda en su vida. No espere tener todo bajo control antes de dar el primer paso. No espere conocerlo o entenderlo todo para dar el primer paso. Hay un refrán que me gustó, que lo leí, que dice: camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. No vas a ser arrastrado por la corriente de este mundo, sino que vas a ser llevado por los ríos del Espíritu de Dios. Tienes que creer que aquello que te parece imposible o superior a ti no es ni con tu fuerza ni con tu habilidad, porque Dios le daba victoria a Israel, aunque Israel no era una nación con ejército. Dios le tuvo que preparar a Moisés a través de Josué, hombres valientes que peleen. Pero ellos no venían con ejército. Eran hombres simplemente de una nación que le creyeron a Dios. No se trata de tu fuerza, ni de tu espada, ni tu habilidad. ¿Será que este es el día para que, más allá de mirar los poderes, la fuerza, las grandezas del reino de las tinieblas, pongas tu mirada en el autor y consumador de nuestra fe? Puestos los ojos en Cristo Jesús, inclina tu cabeza y comienza a poner tu mirada en el Espíritu, en tu interior, y hacer a Jesús el Señor en todo y establecer el reino de Dios en tu vida. Hoy es un día de cambio, hoy es un día de transformación, hoy es un día donde el reino, su justicia, su rey, su dominio es establecido en tu vida, tu hogar, tu familia. Si estás con gente que te hizo mirar hacia atrás, gente que te quiere llevar de vuelta a una posición de esclavo, esa gente va a hacerte que mates a tu hombre enviado, al hombre que te quiere guiar a la tierra prometida. Pablo dijo a los Gálatas: ¿quién los hechizó? ¿Quién los encandiló? ¿Quién vino y los sedujo y los atrapó de esta manera? Le produjo una fascinación que, habiendo comenzado por el Espíritu, terminan en la carne. Señor, esta es una hora poderosa, una hora, un tiempo especial. Estamos en la escuela, estamos en la escuela, estamos en el ámbito espiritual, aprendiendo del Espíritu, aprendiendo de Dios, aprendiendo de tu Espíritu Santo. Para eso es un reposo
no improductivo, un reposo que almacena conocimiento, sabiduría y entendimiento. Y que esta palabra nos mueva, nos motive, nos impulse, nos lleve a producir los cambios para nuestra casa, nuestra familia, nuestro hogar, nuestros seres queridos, y que comience a producir los cambios y hacer una revisión. ¿En qué momento comencé a salirme y a abandonar el reino de la luz, a mi Rey, a mi Señor, a mi hombre de Dios, y comencé a ponerme en otra posición? Tal vez las quejas, los temores, los miedos al fracaso, el creer que no puedo, el creer que no lo voy a alcanzar, me ha hecho ver, de pensar que mejor me iba antes que ahora. Dice Hebreo, no somos de los que retroceden, somos de los que avanzan a victoria. Señor, esta casa y los hijos de esta casa son movidos a una posición de mayor gracia. Señor, creo en el poder de Dios. Creo en que si había ligaduras que Satanás ató, yugo, son cortados y se pudren por la unción. Creo, Señor, que si alguna enfermedad estaba afectando a un integrante de la familia, creo que en las llagas de Cristo y a través de los dones que tú das a la iglesia, hay sanidad y salud en esta hora. Creo, Señor, que si alguno había sido perdido en los pensamientos, si alguno perdió el objetivo y escuchó otras voces y no escuchó las directrices de Dios, el plan de Dios, los propósitos de Dios, y fue encandilado, esta hora tú te le reveles y pueda ver lo que no veía y creer lo que no podía creer, y ingrese, acceda, viva la vida de la tierra prometida, que es concedida como heredero, un hijo que hereda lo que el Padre le ha preparado. Gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús, en tu bendito y santo y precioso nombre. Aleluya. Sí, Señor.